Es muy fácil decir, por ejemplo, que Perú tiene un turismo gastronómico muy importante. Pero para que se produzca un turismo gastronómico peruano de importancia, tuvo que haber ocurrido una serie de eventos anteriores. Perú siempre ha sido un destino turístico importante, no un destino turístico gastronómico importante. Eso lo está haciendo desde hace poco tiempo y vamos a referirnos a eso. Es un turismo gastronómico, es un turismo importante porque hay dos grandes núcleos indígenas de altísimo nivel civilizatorio. Uno se encuentra en México con dos subnúcleos. El núcleo, diríamos, de las culturas maya, quiché, y el del centro de México, del Valle de México, de las culturas aztecas. Entonces ellos tienen manifestaciones extraordinarias y la gente, por supuesto, sobre todo de los países de la frontera, que es Estados Unidos, todos han ido a México para aprender español, para conocer el Golfo de México y comer mexicano, pero también para oír la música mexicana, para conocer las grandes pirámides mexicanas, no solamente de la región central, sino de la región sur. Y por supuesto, México es uno de los países turísticos más importantes del mundo, pero no era un país gastronómico importante en México. México tuvo que hacer un esfuerzo para destacarse en esa competencia entre los países con una cocina variada, importante y de calidad. Bueno, es lo mismo que yo decía de Perú. Perú, ustedes pueden ir a Perú porque en Perú existen grandes monumentos, existe sobre todo Machu Picchu, pero Machu Picchu no siempre existió a los ojos del turismo. Machu Picchu es una ciudad fortaleza, vamos a llamarlo, que todavía no se conoce para qué fue construida, que fue descubierta en 1911 por Hiram Bingham, un explorador, un aventurero norteamericano que estaba explorando la región andina. Y entonces, bueno, comenzaron a hacerle propaganda y Machu Picchu se convirtió en uno de los patrimonios históricos mundiales. Y todo el mundo va a conocer Machu Picchu. La gente va a las líneas de Nazca, a ver las líneas de Nazca. La gente va también a conocer, por ejemplo, Zipán, etc. Entonces, los caminos del Inca. Hay muchísimas. ¿Por qué tanto México? ¿Y por qué tanta gente va a Perú? Porque dentro de la cultura o la civilización latinoamericana existían dos grandes centros de desarrollo indígena que lograron, lograron desarrollos civilizatorios importantes. Uno era Perú y el otro era México. Yo había dicho que en México, en la zona sur, se desarrolla la cultura maya, quiché, y en la zona norte la cultura de los aztecas. Pero también en Perú, en la cultura incaica y las culturas anteriores, los chavín, por ejemplo, la cultura chavín, y luego esa cultura incaica está, influye sobre otras culturas como la cultura chibcha, la cultura anti, y eso llega hasta Venezuela, con la cultura timotocuica de los estados andinos. Entonces se dan cuenta que son grandes culturas, y esas grandes culturas crearon grandes sistemas alimentarios, eran imperios que recibían los alimentos de muchas partes de su territorio, el territorio peruano, llegaban eso a lo que uno llama hoy Lima, y después allí se conformó una cocina del mestizaje muy importante, porque paralelamente a ese gran desarrollo civilizatorio indígena de esos grupos indígenas que yo mencioné, existió un virreinato, o sea, como la extensión del rey de España en América, el virreinato de Lima o el virreinato del Perú, y también en México existió el virreinato de Nueva España o el virreinato de México. Entonces allí hubo se crearon estructuras de élite que tenían preferencia alimentaria y construyeron una cultura alimentaria. Trajeron cocineros, trajeron productos, desarrollaron culturas culinarias, sistemas de transformación agroindustrial, y ustedes ven que se conforma una cocina que tiene, en la cocina peruana, ustedes tienen un gran elemento, que es el elemento indígena, que es muy importante, porque estamos hablando de los indígenas, por ejemplo,
de los indígenas peruanos que desarrollaron sistemas de cultivo con terraza, utilización de riego, desarrollaron sistemas de almacenamiento, sistemas de transformación en industrial como el chuño, o también de México que desarrollaron la nixtamalización, sistemas de riego. Estamos hablando de culturas indígenas de cierto desarrollo. Y a eso ustedes le agregan entonces un virreinato, una estructura enviada por el rey para dirigir y administrar esos grandes territorios. Ellos también trajeron sus culturas gastronómicas. Ellos fueron difusores de cocina, difusores de productos. Entonces, esas dos cosas se unen y van conformando una cocina bastante particular, y yo diría que tiene muchísimos atributos. A esa se le agrega un elemento, un tercer elemento, que es el desarrollo de las grandes culturas implicó el desarrollo de grandes plantaciones, y esas plantaciones tenían que ser explotadas, tenían que ser trabajadas por una mano de obra, y esa mano de obra que se trajo fue la mano de obra del África, en sistemas de mercadeo, de tratantes de esclavos negros, para que desarrollara las plantaciones tanto de la zona del Perú como las plantaciones en la zona de México. Y entonces ustedes ven que viene una población indígena, una población africana. No estamos hablando, están hablando de 8 millones de africanos, vinieron más de 30, pero muchos murieron en el camino por las malas condiciones del transporte, muchos murieron en las épocas de captura, muchos murieron por la rebeldía de los negros, pero otros se quedaron trabajando en las grandes plantaciones de caña de azúcar y en la transformación de la caña de azúcar, se quedaron trabajando en las plantaciones de café, como sucedió en Brasil, se quedaron sobre todo en el Caribe trabajando en las grandes plantaciones de caña de azúcar, y ustedes entonces ven que hay 3 sectores que conforman en una cocina del mestizaje formada por 3 grandes aportes: el aporte originario indígena, el aporte de los colonizadores, que es el aporte español o de la península ibérica, porque en Brasil no tienen a los españoles, tienen a Portugal, que forma parte de la península ibérica. Entonces, bueno, allí se va conformando una cocina del mestizaje. Esa cocina del mestizaje dio como resultado una gran cocina, de la que disfrutan hoy en día dos países, y hay otros países que también han desarrollado cocinas nacionales importantes, pero las 2 grandes cocinas son la cocina mexicana y la cocina peruana. Esas cocinas peruanas son consideradas patrimonio histórico inmaterial de la humanidad. Han recibido el respaldo de la UNESCO, porque no es solamente producir, vender y comer esa comida, sino también son sistemas de tecnología culinaria, son sistemas, son culturas, son maneras en la mesa, es toda una cultura asociada a esos procesos de alimentación, a los regímenes alimentarios que conforman un gran, que se convierten en atractivos poderosísimos. Pero ustedes también tienen otros países dentro de América Latina que tienen cocinas importantes. Uno es Argentina, el otro es cocina de Brasil. Argentina y Brasil no tienen cocinas consideradas patrimonio histórico de la humanidad, pero se están moviendo para conseguirlo. Y así como ellos se mueven, también se mueve Colombia. Se está moviendo un poco Ecuador para tratar de darle valor a su cocina regional manabita. Se está tratando de mover Venezuela con todos los problemas que tiene Venezuela. Ahora, el turismo gastronómico es un turismo construido en una estructura central que es la comida y las técnicas y la cultura culinaria asociado a esa producción alimentaria, donde hay una cadena productiva de alimentos, pero también tiene que tener unos atractivos, tiene que tener costa, tiene que tener montaña, tiene que tener lugares, escenarios hermosos, que sean atractivos, naturales, de gran importancia. Bueno, cada uno lo tiene. Lo que sucede es que en este caso son valores agregados, y el valor fundamental es la cocina. Eso es lo que ha hecho Perú. Yo en el año 2018 fueron tantas turistas a visitar Machu Picchu, que es un patrimonio histórico de la humanidad,
cómo fueron a Perú a comer comida peruana. O sea que ustedes tienen un atractivo demasiado importante y mientras haya mayor flujo de turismo para comer comida peruana, bueno, ¿qué eso? Significa que se está activando la creación de empleo, la creación de ingresos y el desarrollo de las economías de las comunidades receptoras. Ustedes ven que entonces hay un gran flujo de dinero que va hacia esos países por el motivo de la gastronomía tradicional. Pero todo el mundo se está esforzando, todo el mundo está haciendo, diríamos, tocando algunos factores para mejorar su oferta gastronómica nacional. Ahora, en el próximo módulo vamos a ver qué se puede hacer o cómo hizo. Vamos a tomar un ejemplo, que es el ejemplo del Perú, o puede ser el de México, pero vamos a tomar el de Perú para tomar un caso específico. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Eso fue que se los regaló? ¿Fue que la gente comenzó a decir, yo quiero cocina, yo quiero comer comida peruana? ¿Cómo hicieron ellos para construir un modelo de cocina que fuera particularmente relevante a nivel mundial? ¿Cómo hizo California, por ejemplo, también? ¿O cómo hicieron los mexicanos para conseguir esos grandes, diríamos, proeza o ese gran logro de la gran cocina? En el próximo módulo lo vamos a estudiar.